Esta es la Sierra Nevada, que pasa por la provincia española de Granada. Cuando los conquistadores de España llegaron a esta isla del Caribe, encontraron una similitud con el terreno montañoso, por lo que le dieron el mismo nombre. Aunque si hablamos del país Granada, otros recuerdan una de las tantas intervenciones estadounidenses, la más representativa en las Antillas. ¿Qué secretos guarda la historia del pequeño país caribeño de Granada? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Primero, veamos ciertas generalidades de Granada. Con 344 kilómetros cuadrados, Granada es el segundo país soberano más pequeño del hemisferio occidental, solo por detrás de San Cristóbal y Nieves. Se encuentra en el sureste del Mar Caribe, a unos 160 kilómetros de distancia de Trinidad y Tobago y a 109 kilómetros de San Vicente y las Granadinas. Su territorio hace parte de las denominadas Granadinas, compartidas también con San Vicente, y está compuesto por la isla de Granada, la principal de ellas, Carriacou, Petit Martinique y varias otras islas pequeñas, la mayoría deshabitadas. Al haber sido una colonia británica, Granada es hoy en día una monarquía parlamentaria, parte de la Commonwealth, por lo que tiene al rey Carlos III como jefe de Estado. Y la variedad de topónimos del país nos da una idea de su historia colonial. Pero antes de ello, los primeros vestigios humanos en Granada se encuentran hacia el 3700 a.C. No obstante, poblaciones permanentes que formaron algún tipo de cultura se pueden rastrear hacia el 750 después de Cristo, cuando comienzan las migraciones de pueblos arahuacos y caribes provenientes de la actual Venezuela. Lógicamente, la documentación de esta etapa es prácticamente nula, por lo que nos tenemos que adelantar hasta 1498, cuando el primer europeo en llegar a la isla fue Cristóbal Colón durante su tercer viaje, quien la bautizó como La Concepción. Y aunque Granada sería adjudicada como propiedad del rey de España, no existieron intentos españoles por asentarse en la isla, probablemente al no encontrar recursos que llamaran la atención. Por lo que los primeros europeos en colonizar efectivamente Granada fueron los franceses desde 1649. En este año, una expedición de 203 hombres provenientes de Martinica y liderados por Jacques de Duparquet llegó a la isla y fundó un asentamiento permanente. Aunque hubo una resistencia indígena, para 1654 los franceses ya tenían el completo control sobre Granada. Muchos indígenas caribes perecieron ante la conquista francesa y los que sobrevivieron se movilizaron hacia el interior de la isla, en donde habrían desaparecido como civilización hacia principios del siglo XVIII. Al igual que en el resto de islas caribeñas, la actividad económica con la que lucraron los franceses en Granada fue la agricultura, más específicamente con la siembra de cacao. Como los indígenas se habían extinto, sí importaron esclavos africanos para el trabajo en estas plantaciones. La capital la establecieron en Fort Royal, en donde se construyó a la posteridad la actual capital del país, Saint George. El dominio francés sobre Granada se daría hasta 1762, cuando la isla es capturada por los británicos en el contexto de la Guerra de los 7 Años, sobre la que se habló en este video. Aunque Granada fue cedida oficialmente en 1763, los franceses volvieron a ocuparla en 1779, en el contexto de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Ese mismo año se da la Batalla de Granada, en donde la Royal Navy sufre varias bajas al estar más ocupados en el frente contra las 13 colonias, pero fueron devueltas a la soberanía británica con el Tratado de Versalles de 1783. Una década después, la insatisfacción con el dominio británico conllevó a una revolución pro-francesa liderada por Julien Pédon, pero que fue sofocada en menos de un año. De todos modos, los británicos incentivaron el crecimiento económico de la isla, por lo que se importó una mayor cantidad de esclavos, quienes finalmente se emanciparon durante la década de 1830, cuando la esclavitud es abolida en todo el Imperio Británico. Esto conllevó
a que se incentive la inmigración de trabajadores provenientes de la India. En 1877, Granada se convirtió en una colonia de la corona, pero consideradas junto con Barbados, Dominica, Granada, Santa Lucía y San Vicente como parte de las islas de Barlovento británicas. Ya para el siglo XX, comienzan a fundarse los primeros partidos políticos en donde los locales tenían participación. Como sabrás, la Segunda Guerra Mundial fue un punto de inflexión en la colonización europea. El Imperio Británico empieza a conceder progresivamente la independencia a sus territorios ante su debilitamiento. Los locales de todas las colonias caribeñas eran conscientes de esto, por lo que optaron por unirse, y en 1958, Jamaica, Trinidad y Tobago y las islas de Barlovento formaron la Federación de las Indias Occidentales. Este intento de unificación de todas las islas británicas del Caribe fue bastante efímero debido a la discrepancia entre sus líderes, por lo que se disuelve en 1962 y Granada vuelve bajo control británico, pero solo hasta 1974, cuando la soberanía es concedida, siendo el primer ministro, Eric Gairy, uno de los líderes independentistas más destacados. Ya como un país independiente, Granada comienza con el pie izquierdo debido a las disputas políticas internas. Resulta que en plena Guerra Fría, las ideas comunistas habían calado en la sociedad granadina, por lo que Gairy tuvo que hacer frente a la oposición. Ante las elecciones de 1976, este líder se impone sobre el candidato del partido Movimiento New Youth de corte marxista, Maurice Bishop, por lo cual es acusado de fraude. Por tal motivo, es que dicho partido organiza un golpe de Estado en 1979, cuando Gairy estaba fuera del país. Bishop se autoproclama entonces como primer ministro, por lo cual se inician estrechas relaciones con otros países de la región alineados con la Unión Soviética, tales como Cuba y Nicaragua. A pesar de esto, Bishop optó por mantener un estatus de no alineado, por lo que se le consideraba como un comunista moderado, lo que se ve plasmado en que no cortó relaciones con la Commonwealth. El problema fue que se ganó disputas con los sectores más radicales de su partido, liderados por Bernard Court, quien organizó un nuevo golpe de Estado en octubre de 1983. Bishop es puesto bajo arresto domiciliario y luego de organizar un motín, gracias a su popularidad, fue ejecutado. Llega entonces al poder Hudson Austin, lo que hizo saltar las alarmas en Estados Unidos. El entonces presidente Ronald Reagan advirtió sobre la construcción de una pista de aterrizaje en Granada con el apoyo cubano, la cual pensaron que podía servir para uso militar para Estados Unidos. Por tal motivo, organizó una intervención que fue apoyada por Barbados y por Jamaica, la cual se dio a los 6 días de la toma de poder por parte de Austin. Esta operación, apodada como Furia Urgente, duró tan solo 4 días, tras la que el gobierno de Austin, apoyado a su vez por las fuerzas cubanas, fue derrocado. La invasión de Granada fue criticada por la comunidad internacional, incluso por los estrechos aliados de Washington como el Reino Unido y Canadá. Por tal motivo, las tropas estadounidenses se retiran del país en diciembre del mismo año, no sin antes dejar en la agenda unas elecciones democráticas que se llevaron a cabo en diciembre de 1984. Desde ese entonces, se han sucedido diversos gobiernos de manera democrática, la mayoría de ellos más alineados con la derecha. Hoy por hoy, Granada es un país con un IDH y PIB per cápita aceptable, superando en estos rankings incluso a países como Bulgaria o Serbia, por lo que sus 125.000 habitantes pueden vivir tranquilos, siempre y cuando no ocurran los constantes desastres naturales que sufre la región del Caribe. ¿Conocías sobre la historia de Granada? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unahermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!